En esta hora práctica número 2 voy a resolver algunos ejercicios de límites que están en la práctica y que también han salido en exámenes de años anteriores. Voy a hacer este primero. Dice que es el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos cos al cubo de x sobre sen al cuadrado de x. Bueno, esto es un límite trigonométrico en el que arriba vamos, en el numerador, vamos a factorizar y en el denominador vamos a hacer una identidad trigonométrica. Esto sería igual entonces al límite cuando x tiende a 0 de 1 menos cos de x, porque note que el numerador en realidad es una diferencia de cubos por 1 más cos de x más cos al cuadrado de x. Y en el denominador va a quedar 1 menos cos al cuadrado de x, porque sen al cuadrado de x lo podemos cambiar por 1 menos cos al cuadrado de x. Son dos expresiones equivalentes. Ahora, esta expresión del denominador se convierte en una diferencia de cuadrados. Esta expresión sería igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 menos cos de x, que multiplica 1 más cos de x más cos a la 2, que es la expresión que está en el numerador, y en el denominador va a quedar 1 menos cos de x por 1 más cos de x. Así, este 1 menos cos de x se cancela con este 1 menos cos de x y podemos evaluar. Entonces, cuando evaluamos, recuerden que cos de 0 es 1. Entonces, este va a quedar 1 más 1 más cos al cuadrado de 0, que también es 1, dividido entre 1 más 1, que sería 2. Este límite da como resultado 3 medios. Este otro ejercicio de límites es algebraico y quizás tal vez un poco diferente porque tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 1 de x a la 100 y menos 2x más 1. En el denominador x a la 50 menos 2x más 1. Bueno, aquí lo que vamos a utilizar es esta fórmula que x a la n menos 2x más 1 es equivalente a x menos 1 por x a la n menos 1 más x a la n menos 2 más, y ahí sigo, x a la n menos 3, x a la n menos 4, hasta llegar a x y por último menos 1. O sea que si multiplicamos el x por el x a la n menos 1 me da la x a la n, el x por el x a la n menos 2 se va a cancelar con otro menos 1 por x a la n menos 2 y así sucesivamente se van a ir cancelando. Digamos, este x por x a la n menos 2 da x a la n menos 1. ¿Qué se va a cancelar con este menos 1 por x a la n menos 1? Y así sucesivamente se va a ir cancelando hasta que me quede solamente el menos 2x y el menos 1 por el menos 1, que es 1. Entonces utilicemos esta fórmula para resolver este. Quedaría así, sería el límite cuando x tiende a 1, entonces aquí sería x menos 1 por x a la 99, de que se le resta 1, más x a la 98, más x a la 97, y ahí seguiría, ¿verdad? X a la 96, x a la 95, hasta llegar a x, y por último le resto 1. Lo mismo hacemos en el denominador. Entonces va a quedar x menos 1, pero recuerde que el exponente del denominador es 50. Entonces va a quedar x a la 49 más x a la 48, x a la 47 y así sucesivamente va a ir bajando el grado hasta llegar a x menos 1. Estos se cancelan, el x menos 1 con el x menos 1, y ya podríamos evaluar. Entonces, cuando evaluamos, nos va a quedar, el límite tiende a 1. Entonces, estos son 1, estos son 1, estos son 1, todos son 1 hasta aquí. Entonces, ¿cuántas veces se suma 1 aquí? Se va a sumar 99 veces. Entonces, va a ser 1 más 1
más 1, 99 veces. Vamos a ponerlo aquí. Y por último, le resto un 1. Miren, esto me va a estorbar. Dividido entre igual. Va a ser 1, la suma de unos. 1 más 1, más 1. Pero ahora son 49 veces. Entonces, estos vamos a marcarlos aquí. En otro color. Estos son 99 unos. Vamos a ponerle aquí. Son 99 veces 1. Y estos son 49 veces 1. Entonces va a dar como resultado 99 menos 1 dividido entre 49 menos 1. Que esto sería 98 dividido entre 48. Que simplificado da 49 sobre 24. Este otro ejercicio es parte de los ejercicios que han salido en exámenes de años anteriores. Dice, encuentra el valor de alfa para que el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, de valor absoluto de x menos 2 sobre 4 menos x a la 2 elevado a la alfa, existe. Que exista significa que no de infinito en este caso porque el límite es por la izquierda. Entonces vamos a calcular este límite. Este límite sería igual cuando x tiende a 2 por la izquierda. Como x tiende a 2 por la izquierda, estamos hablando de x menores a 2, ¿verdad? Entonces, como x es menor a 2, como 1,99, por ejemplo, 1,99 menos 2 da un número negativo. Como da un número negativo, para poder quitar el valor absoluto, tengo que poner un signo negativo antes. Entonces, esto va a ser menos, paréntesis, x menos 2. Eso con la idea de que al final quede positivo. Y en el denominador podemos factorizarlo porque vean que es una diferencia de cuadrados. Quedaría 2 menos x a la alfa por 2 más x. Más primero hagámoslo así para que pueda aplicar las dos propiedades. Todo a la alfa, ¿verdad? Ahora voy a aplicar, bueno, primero arriba le voy a cambiar el signo, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, entonces va a quedar menos x más 2, o sea, 2 menos x. Va a quedar 2 menos x, y en el denominador 2 menos x a la alfa por 2 más x a la alfa. Aquí se cancelaría este 2 menos x con un 2 menos x, porque está a la alfa. Entonces quedaría del resultado el límite, lo que es equivalente al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, en el numerador me queda un 1 y en el denominador me quedaría un 2 menos x a la alfa menos 1 por un 2 más x a la alfa. Cuando evaluamos, en realidad en este no hay problema, porque este nos va a quedar 2 más 2, 4 a la alfa. Y no importa quién sea alfa en realidad, esto siempre va a existir. El problema va a ser este. Por ejemplo, si alfa es 1, entonces, por supuesto, alfa menos 1 da como resultado 0. Entonces, si esto fuera 0, el límite daría 1 sobre 2 más 2 a la 1, porque alfa es 1. Si alfa es 0, estoy dando números enteros, pero pueden ser números reales, ¿verdad? Alfa menos 1 da menos 1. Entonces, como este exponente es negativo, el 2 menos alfa pasa para el numerador. Entonces me quedaría, en realidad, el 2 menos x pasa al numerador. Entonces me quedaría 2 menos x dividido entre este. Cuando pasa al numerador y evalúo, me va a quedar 2 menos 2, 0. En el numerador 0. Y en el denominador, pues me va a quedar un número. No importa. Y así va a suceder también para todos los números menores a 1.
Pero ¿qué sucede si alfa, por ejemplo, es 2, un número mayor a 1? Entonces, si alfa es 2, significa que alfa menos 1, 2 menos 1 sería 1, ¿verdad? Entonces, este exponente sería 1. Si este exponente sería 1, el 2 menos x queda en el denominador. Cuando evalúo 2, me queda 0 en el denominador. Y recuerden que si me queda 0 en el denominador y un número en el numerador, bueno, aquí también me va a quedar otro número, esto va a ser infinito. Y en tal caso el límite no existe. Y me están preguntando por el valor, encuentre el valor de alfa para que el límite exista, ¿verdad? Entonces, en realidad, hay muchos valores de alfa para que el límite exista. Este no. Pero entonces, alfa menor o igual a 1 implica que el límite pues va a existir. En realidad, cuando alfa es menor a 1, estrictamente el límite va a dar 0. Y cuando alfa es igual a 1, el límite va a dar un número diferente de 0. Este otro ejercicio también es un ejercicio de examen de años anteriores. Dice, sea f una función real de variable real tal que tiene las siguientes propiedades. Primero que nos dicen es que la imagen del valor a da L, que el límite cuando x tiende a por la derecha de la función f de x da b, y el límite cuando x tiende a por la izquierda de la función f de x da a, donde a, b y l son números reales. Dice, si el límite cuando x tiende a de f de x no existe, ¿sí? Nos están diciendo que el límite no existe, entonces ocurre con certeza que, bueno, recuerden que para que el límite no exista, los límites laterales deben ser diferentes. Entonces, aquí me están dando los límites laterales. Para que el límite no exista, pues B debe ser diferente de A. O A diferente de B. Por supuesto que si A es igual a B, el límite existiría y contradice lo que nos están dando en el enunciado. Vamos a resolver este otro. Nos da una función definida a trozos que para mayores de 1 es esta función, una raíz cuadrada menos 1 sobre x menos 1. Y para los, aquí debe ser x, pero seguramente un error. Para las x menores a 1, pues m más 4. Si el límite cuando x tiende a 1 de f de x existe, esto es importante, nos están diciendo que el límite existe, entonces es cierto que, bueno, nos piden, tenemos que seleccionar una o más de una. Nos dan el valor de m, también si se necesita racionalizar o si no existe ningún valor de m, pues para que el límite exista. Lo primero que deberíamos de hacer es resolver el límite para ver si el límite, sabemos cuál es el valor de m para que el límite exista. Entonces, bueno, si existe, ¿verdad? Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Cuando x tiende a 1 por la derecha, usamos este criterio, porque son los números mayores a 1, de raíz de x menos 1 dividido entre x menos 1. Esto sería el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. No necesariamente hay que racionalizar como lo propone el punto C, que dice que se necesita racionalizar para calcular. No, también se podría hacer un cambio de variable. Entonces, esta proposición no es cierta. Si hubiese dicho el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x se puede resolver al racionalizar, pues podría ser. Pero no se necesita racionalizar. Sin embargo, yo lo voy a hacer por racionalización. Raíz de x menos 1 sobre x menos 1 por raíz de x más 1 sobre raíz de x más 1. Bueno, esto va a dar el límite cuando x tiende a 1 a la derecha. Raíz de x menos 1 por raíz de x más 1, pues da x menos 1. Y en el denominador nos queda el x menos 1 multiplicado por el raíz de x más 1. Se cancelan los x menos 1 y cuando evalúo me va a quedar un medio. El 1 medio sale de hacer raíz de 1, 1 más 1, 2. Calculemos ahora el límite por la izquierda. El límite por la izquierda de 1. Entonces utilizaríamos este criterio, m más 4.
nos daría como resultado e menos 4. Bueno, para que el límite cuando x tiende a 1 exista, debe suceder que los límites laterales son iguales. Entonces, debe ocurrir que un medio tiene que ser igual a e menos 4. Y de aquí pasamos a restar el 4 y lo restamos. Un medio menos 4 son 7 medios negativos. Entonces, acá hay una respuesta que es correcta, que es la B. Y bueno, sería solo esa porque m no es un medio. Tampoco se necesita racionalizar para calcular el límite, lo podemos hacer por cambio de variable. Y no existe ningún valor de m para que el límite exista. Sí, claro, existe y es menos 7 medios. Entonces, la respuesta correcta sería la B. Vamos a resolver este límite que es trigonométrico. Dice, considera las proposiciones referidas al límite cuando x tiende a 1 de coseno de pi medios de x por 1 menos x. Nos dan dos proposiciones. Dice, una posible sustitución para resolver el límite es u igual a 1 menos x. Y la segunda dice que el límite cuando x tiende a 1, o sea, pues es equivalente a esta expresión. Bueno, hagamos esta sustitución a ver si es cierto. Entonces, si u es 1 menos x, cuando x tiende a 1, pues u tiende a 0, ¿verdad? Porque 1 menos 1 es 0. Entonces sería el límite cuando u tiende a 0 y vamos a cambiar la variable. Sería coseno de pi por x. ¿Quién sería x? Y aquí podemos coger x. Vamos a pasar esta x aquí a sumar y este u aquí a restar. Entonces nos quedaría que x es equivalente a 1 menos u. Entonces aquí quedaría pi medios por x. O sea, pi medios por 1 menos 1. Pongámosle paréntesis cuadrados. Y en el denominador nos va a quedar 1 menos x y 1 menos x sería u. ¿Verdad? Porque aquí tenemos que 1 menos x es u. Ahora vamos a multiplicar el límite, dejemos esta parte aquí, límite cuando u tiende a 0. Bueno, ya no son equivalentes, aunque supongo que tal vez fue un error de digitación, porque aquí dice u tiende a 1, ¿verdad? Bueno, esta ya no sería verdad, porque aquí dice u tiende a 1 y resulta que u debe tender a 0. Entonces, pero yo la voy a continuar para ver si cuando sustituyo se puede resolver el límite. Bueno, vamos a multiplicar pi medios por 1 y pi medios por 1. Sería coseno de pi medios menos pi medios 1. Dividido entre u. Ahora vamos a utilizar una fórmula que me permite separar esto. Una identidad trigonométrica que sería el límite cuando u tiende a 0. Entonces nos va a quedar coseno de pi medios por coseno de pi medios 1 más sen de pi medios por sen de pi medios 1. Todo dividido entre u. Ahora evaluamos coseno de, no evaluamos u igual a 0, sino cuánto da coseno de pi medios. Lo puedo hacer con una calculadora, coseno de pi medios da 0. Eso quiere decir que 0 por cos de pi medios u, pues esto va a dar 0, ¿verdad? Va a quedar el límite cuando u tiende a 0. Y seno de pi medios, ese seno sí da 1. El seno de 90 da 1. Entonces nos va a quedar
Solamente sen de pi medios. Sen de pi medios u dividido entre u. Bueno, aquí nos decía que, si era equivalente, pues no, porque aquí u tiende a 1, ¿verdad? Entonces dijimos antes que ya no. Si hubiese sido u tiende a 0, pues sí. Bueno, y ahora para terminarlo, de resolver, que sí se puede resolver, multiplico por pi medio y divido por pi medios para tener el límite cuando u tiende a 0 de sen de pi medios por u dividido entre pi medios u. Y este pi medios aquí. Porque este límite va a dar 1. Recuerden aquel teorema que vimos que límite cuando x tiende a 0 de sen de x sobre x da 1. Entonces, este límite da 1 por pi medios, daría como resultado pi medios. O sea que esta sustitución sí permite resolver el límite. Esta sería correcta. Entonces, de ellas son verdaderas, seleccione una, pues solo la I. Este otro ejercicio dice, al calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 más raíz, la raíz de 1 más n de x menos la raíz de 1 menos n de x sobre x igual a L, es cierto que seleccione una o más de una. Bueno, dice que para calcular el límite debemos de utilizar esta parte del teorema, ¿verdad? Que es que esto va a 0, que el límite da 1, que es imposible eliminar la indeterminación, por lo tanto el límite da infinito. O si al calcular el límite se debe aplicar este otro más bien, o si el límite da 0. Entonces vamos a resolver el límite para ver si hay que aplicar este o este, y si da 1 o infinito o 0. El límite cuando x tiende a 0 de la raíz de 1 más n de x menos la raíz de 1 menos n de x dividido entre x. Bueno, este límite se puede hacer por racionalización, entonces voy a multiplicar por el conjugado del numerador. Pero recuerden que el conjugado es el mismo, pero con más. Entonces, cuando multiplico por el conjugado, me va a dar como resultado la raíz de 1 más n de x a la 2, o sea, 1 más n de x, que se cancela el cuadrado con la raíz, menos 1 menos n de x, y todo dividido entre esta otra raíz. Aquí se va a cancelar el 1, porque 1 menos 1, porque recuerden que este menos le cambia signo a este sen se suma con este otro sen, porque hay dos menos sen, y nos va a quedar 2 en el numerador. Entonces esto va a ser el límite cuando x tiende a 0 de 2 sen de x, perdón, aquí se me olvidó en el anterior multiplicar la x. No la seguí, aquí hay una x, que es esta x. Y en el denominador, pues nos va a quedar la misma expresión que teníamos anteriormente. Esta. Ahora vamos a unir este sen de x con esta x para aplicar el teorema. Entonces va a ser el límite cuando x tiende a 0 de sen de x sobre x por 2 dividido entre la suma de las dos raíces. Así. Entonces vean que sí vamos a aplicar el límite cuando x tiende a 0 de sen de x sobre x. O sea que sí vamos a aplicar esta opción es correcta. Vamos a ver cuánto da límite ahora. Bueno, recuerden que esto da 1. Este da 1. Y este otro va a dar 2 dividido entre cuando x tiende a 0, sen de 0 es 0. 0 más 1 es 1. La raíz de 1 es 1.
Igual aquí, 1 menos 0 es 1, raíz de 1 es 1. Y esto sería 2 sobre 2, que sería 1. O sea que el límite da 1. Esta otra opción es correcta. Esta opción no es correcta porque no utilizamos el 1 menos cos de x sobre x. Y esta también es incorrecta porque efectivamente el límite da 1. Esta es incorrecta porque el límite da 1. Entonces serían solamente esas dos. Ahora vamos a hacer este otro ejercicio. Este ejercicio salió en un examen de año anterior, en realidad es analítico y corto. En realidad es corto por hacer, porque nada más hay que analizar cuál es el valor de n para que este límite tienda a infinito. Si se considera este límite, un posible valor de n para que dicho límite tienda a infinito es, seleccione uno. Bueno, vean que es un límite que tiende a infinito, que es polinómico arriba y polinómico abajo, ¿verdad? En realidad este límite se puede hacer así. Sería equivalente a esto, lo que quiero decir. A x más 5 a la n dividido entre x a la 2 menos 25. Bueno, podemos simplificarlo, de hecho. Porque aquí podemos factorizar x menos 5 por x más 5. Es una diferencia de cuadrado lo que hay en el denominador. Se cancela este x más 5 con este x más 5. Bueno, todo está a la n, ¿verdad? Esto sería igual al límite cuando x tiende a infinito. Me quedaría solo el 1 sobre el x menos 5. Todo a la n. Bueno, este límite, para que este límite tienda a infinito, debería de suceder que el grado del polinomio del numerador sea mayor que el grado del polinomio del denominador. Recuerde que si los grados son iguales, entonces daba la división o el cociente de los coeficientes principales. Si el grado de abajo es mayor, da 0. Si el grado del numerador es mayor, da infinito. Entonces ocupamos que el grado esté arriba, el mayor, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, este x menos 5 debería estar arriba. Para que este x menos 5 esté en el numerador, esta n tiene que ser negativa. Para que cuando n sea negativa, esto se intercambie con este y este con este y la n me quede positiva. Por tanto, ninguno de estos puede ser resultado. Tiene que ser n igual a menos 4. Porque si n es menos 4, nos quedaría así. Límite cuando x tiende a infinito, entonces nos hubiese quedado 1 sobre x menos 5 a la 4, negativo. Y esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de x menos 5 a la 4. Entonces x menos 5 a la 4 sí va a dar infinito, ¿verdad? Por eso sí debe de ser menos 4 el valor de n. Para terminar voy a hacer dos ejercicios en el que vamos a utilizar el teorema del encaje. Bueno, en este nos piden calcular el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado por cos de 1 sobre x. Bueno, coseno de 1 sobre x es una función que está entre menos 1 y 1. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar por x a la 2 aquí, aquí y aquí para poder tener esta expresión. Entonces me va a quedar menos x a la 2, x a la 2 coseno de 1 sobre x, menor o igual que coseno, perdón, x a la 2. Ok, entonces, yo puedo multiplicar a x a la 2 porque x a la 2 es un número que siempre es positivo. No tiene que tener cuidado. Yo no puedo multiplicar aquí una expresión que a veces sea positiva, a veces sea negativa, salvo que haga la aclaración. Bueno, en este caso no hay problema. Entonces vamos a calcular los límites. Cuando x tiende a 0 de menos x a la 2, que da 0. Y además el límite cuando x tiende a 0 de x a la 2 también da 0. Eso quiere decir que los límites de los que están acotados, estos, por los que están acotados, da 0. Por el teorema del encaje, nos dice entonces que el límite
Cuando x tiende a 0, de x a la 2 por coseno de 1 sobre x, este también da 0. ¿Por qué? Porque este da 0 y este otro da 0. Para terminar voy a hacer este otro que tiene la particularidad que hay que separarlo. También se hace con el teorema del encaje. Estamos diciendo que sen de 1 sobre x está entre menos 1 y 1. Y aquí tengo que hacer la salvedad cuando multiplico por x. Voy a multiplicar por x siempre y cuando haga la salvedad de que esa x es positiva. Porque si esa x es positiva, yo sí puedo multiplicar por x y la desigualdad se mantiene. Entonces, cuando calculo el límite cuando x tiende a 0, que en realidad aquí sería 0 por la derecha porque x es mayor a 0, de menos x da 0 y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x pues también da 0, lo que implica que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por sen de 1 sobre x, pues también da 0. Ahora hagámoslo por la izquierda. Igual sen de 1 sobre x va a estar entre menos 1 y 1. Pero cuando multiplico por x, la desigualdad se va a cambiar. O sea, cuando multiplico por esta x, que va a ser un número negativo, entonces va a ser, en este otro caso, entonces, cuando yo multiplico por menos por x, me va a quedar aquí x sen de 1 sobre x, y de este otro costado menos x. Porque la x es menor a 0. Como x es menor a 0, cuando yo multiplico por un número negativo a una desigualdad, la desigualdad se invierte. O sea, este pasa para acá y este pasa para acá. Igual, cuando calculo el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x, pues da 0. Y también el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos x, pues también da 0. Lo que implica por el teorema del emparedado, bueno, o del encaje, que es el mismo, que cuando x tiende a 0 por la izquierda de x por sen de 1 sobre x, pues este también da 0. Así, el límite cuando x tiende a 0 de x por sen de 1 sobre x, pues da 0. Vamos a hacer aquí que es el primer caso y este es el segundo caso. Este es el caso donde x es mayor a 0 y este es el caso donde x es menor a 0. Sin importar, por izquierda y por derecha lo mismo, entonces el límite también da 0.